¿qué tal? Espero que te encuentres de la mejor manera, dispuesto a conocer un poco sobre el tema de hoy. Como puedes apreciar en el título, hablaré sobre el diseño de la información, un tema muy necesario. Me parece que puede incluso marcar la diferencia entre un formador y un diseñador editorial. He comentado ya en otras sesiones que un diagramador o formador pues es alguien que puede o no tener conocimientos de diseño y abocarse al armado de páginas, pero lo hace bajo ciertas reglas, estructuras y recursos previamente establecidos y planificados por un diseñador editorial. En el caso del diseño de la información, estaremos involucrándonos un poco más con el contenido, es decir, vamos a tratar de entender a partir de los tipos de información que pueden presentarse, cómo es que debemos elaborar el diseño. Este recurso o esta información sin duda nos fortalecerá mucho, nos permitirá realizar un verdadero diseño editorial, es decir, las decisiones que tomemos, por supuesto que darán fundamento a la información misma. Recuerda que en principio, si algo interesa o si algo vale en una publicación editorial del tipo que sea, en principio, pues esto es la información. Por supuesto, antes que el diseño gráfico. Vamos entrando en tema. Uno de los objetivos esenciales del diseño gráfico es desarrollar esquemas visuales que informen de manera sintética, práctica y atractiva a un público determinado. Es necesario destacar que la manera en la que debe ser informado un lector, de preferencia, debe esto estar desarrollado en una síntesis, para que esto permita que la transmisión de información sea práctica, pero además debería, hasta donde fuera posible, el esquema de comunicación que plantea una página resolverse de forma atractiva para que el público pueda incluso sentirse persuadido o de menos disfrutar con agrado esa transmisión de información que le ofrece el documento que está revisando. El estudio de la comunicación masiva establece que la transmisión de ideas puede darse de manera muy general en tres enfoques muy distintos. Uno de ellos es un enfoque objetivo. Existe también una referencia de comunicación a partir de la opinión. Y en tercer nivel podemos encontrar que la interpretación es también una forma de transmitir ideas a determinado lector o público. Concentrémonos en el primer enfoque que se tiene para la transmisión de ideas. Como lo puedes leer en el título, establece una comunicación objetiva. Esto es, que las ideas que se transmiten son puntuales, pero sobre todo verificables. Es decir, si estoy leyendo cierta información en algún documento, esta, si es objetiva, me dará referencias que me permitan verificar o corroborar lo que allí se dice. No se habla de más, no se habla de menos, se especifica o se puntualiza sobre los hechos concretos que se plantean y estos, por supuesto, deben tener la condición de poder ser demostrados. En este caso es necesario citar las fuentes de donde se obtiene la información. De otra forma, pues esto podría no tener el respaldo suficiente y dejar de ser objetivo. Veamos algunos ejemplos. No sé si recuerdes este meme que se popularizó hace algún tiempo. Vamos a servirnos de como simulando que esta hermana es la que transmite un mensaje hacia su hermano. Podría decir: dice mi mamá que si no limpias tu cuarto, no saldrás con tus amigos. Esta es una información objetiva porque lo que está transmitiendo en ideas esta niña es un mensaje que proviene de su mamá. Está citando esta niña a la fuente, que en este caso es su mamá, y su hermano podría corroborarlo.
O sea, no necesitará más que acercarse a su mamá y preguntarle si es cierto lo que está comentando su hermana. Entonces, esta información se está planteando de manera objetiva. La niña está básicamente transmitiendo las ideas que escuchó de su madre. En otro contexto, en el de la publicidad, por ejemplo, podemos encontrarnos también con información objetiva. Vamos a suponer que este es un anuncio y entonces se indica o se dice que la liquidación de temporada está provocando un 50% de descuento en todos los trajes de baño para dama y caballero. Y esto se dará pues hasta que deje de haber producto. Esta también es una información objetiva porque sin duda puede corroborarse. Yo sabré a partir de este anuncio que si entro a esta tienda y me dirijo al área de trajes de baño y elijo alguno para comprarlo, este tendrá un 50% de descuento. Así es, eso dice el anuncio y así debería resolverse en los hechos. No habría que darle más vuelta de hoja. Esto no está sujeto a interpretación. Es concretamente un hecho que puede demostrarse o puede sustentarse toda vez, por supuesto, que yo elija un traje de baño. Si elijo otra prenda que no esté dentro de este rubro, pues por supuesto, pues eso sí sería digno de objetarse. En el caso del diseño editorial, la información objetiva se presenta principalmente en las notas. Aquí puedes ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la de la izquierda dice: aprenden a ex colaborador de Godoy. La información que se plantea aquí es objetiva, solo se están narrando los hechos, es más, hasta existe una foto testimonial de esta información. Ahí vemos al sujeto que se lo llevan preso. Entonces dice el titular: aprenden a ex colaborador de Godoy. No se está diciendo en principio si de verdad es justa su aprehensión, o no se está necesariamente explicando si es culpable o no, simplemente se está diciendo pues los hechos. Han aprendido a un ex colaborador de Godoy. En el lado derecho encontramos una nota que dice: amplían rastreo de normalistas. Esto en referencia al desafortunado suceso que se dio con los 43 desaparecidos. Se está simplemente diciendo que han ampliado el rastreo de estos estudiantes que en su momento, para cuando se publicó esta nota, pues todavía se encontraban perdidos. No había pasado mucho tiempo de este desafortunado incidente. Entonces se está diciendo además en el balazo que inspeccionan casas, ranchos, minas, fosas, los están buscando por todos lados. Esto es entonces una información objetiva. Se supone que podría ser fácilmente comprobable que realmente el gobierno está destinando toda una fuerza de búsqueda para tratar de encontrarlos. Por eso es entonces una información objetiva. Veamos ahora qué ocurre con la información basada en la opinión. En este caso, las ideas transmitidas son personales, se basan en creencias y en experiencias propias, por ende son difíciles de corroborar. Es una suerte de decir que yo lo digo, y yo soy mi propia fuente o yo soy mi propia base, pero esto por supuesto pues es cuestionable. Alguien podría decir: bueno, ¿y quién eres tú para que asumas que yo voy a aceptar lo que tú planteas como un hecho verdadero? En este caso, es necesario aclarar que la información que se está exhibiendo es una opinión personal. En el asunto anterior, cuando hablábamos de la información objetiva, lo que era necesario era decir de dónde provenía la información que tú estabas brindando o que el medio estaría brindando. Aquí hay simplemente que aclarar que lo que se está diciendo es una información personal. Retomando los ejemplos que vimos hace un momento, en el caso de la niña que está acusando a su hermano o se está dirigiendo a su hermano, una información basada en la opinión de ella podría ser el que ella diga: eres un cerdo, siempre tienes tu cuarto como un basurero. Esta es la opinión de la niña. Su madre no ha dicho nada
relacionado con esto o nada parecido a esto. Si recuerdas el ejemplo anterior, pues la madre solo ha dicho que si no recoge su cuarto va a pasar tal cosa. En este momento en el que estamos exponiendo una información basada en la opinión, debemos entender que la niña está expresando su sentir, su perspectiva de las cosas, y entonces para ella su hermano es un cerdo, pero esa es simplemente su opinión. En el caso de la publicidad, un ejemplo podría ser decir la gente chic viste en Click, asumiendo que Click es una tienda y que, según la opinión de esta propia tienda, la gente que es chic o elegante, como entiendo que es el término al que se refiere la palabra chic, se entiende entonces que la tienda Click opina que la gente elegante viste en su tienda, pero eso, por supuesto, pues es la opinión de la tienda y es debatible. Pero bueno, entendemos entonces que lo que estamos viendo de este anuncio es una opinión, no es un hecho demostrable. Sería incluso difícil poder hacerlo. Pero bueno, o sea, al final lo que se exhibe aquí pues es una simple opinión de la tienda, por supuesto. En el caso de lo editorial, en la mayoría de los medios como revistas, periódicos o incluso hablando de medios masivos de información, en las noticias también existen segmentos de opinión, en las noticias que se muestran en la televisión, pero casi siempre se aclara esto, se puede asignar un nombre al espacio informativo en la televisión dentro del noticiero, que incluso, pues no sé, puede ser algo así como en la opinión de o en palabras de. Entonces, se debe aclarar al escucha o al lector que lo que se está planteando es una opinión. El diseño de las columnas de opinión es muy característico, es muy similar a los ejemplos que estás apreciando en la pantalla. Son formatos o esquemas de diseño editorial muy estructurados, con poca imagen, son muy cuadraditos y pues plantean un título, destacan mucho al autor porque por supuesto es él quien emite la opinión, pero el diseño es muy básico, no se requiere de mucho. Finalmente tenemos la información interpretada. En este caso las ideas transmitidas son personales, pero se sirven de información objetiva para validarse o respaldarse. En la mayoría de las situaciones, la información con la que nos movemos como personas me parece que cabe de cierta manera un poco más en este contexto, en el de la información interpretada, porque para opinar sin duda necesitamos tener una referencia. Si no la tenemos, incluso a veces en una conversación familiar o con amigos, preferimos quedarnos callados porque sabemos que no tenemos algún argumento o alguna referencia que nos ayude a respaldar lo que diremos, y entonces evitamos la mayoría de las veces la opinión. La información interpretada entonces puede ser entendida de esta forma. Siguiendo con el ejemplo de la niña, esta podría decir: dice mi mamá que limpies tu cuarto. Esa es una información objetiva y ella estará apoyándose de esta para dar o brindar su opinión, porque enseguida dirá: no sé cómo puedes vivir en este basurero. Entonces, pues en esta idea de transmisión de información, la niña está interpretando lo que su mamá ha dicho y ha permitido eso, que ella exteriorice su opinión, y esta se vea respaldada, por supuesto, en este caso por lo que su mamá ha dicho. Si pensamos en un anuncio que podría caber dentro de información interpretada, este podría ser un ejemplo. Esta cantante muy famosa en Estados Unidos, bueno, y en varias partes del mundo, respaldaría que ella viste en Click. Y si entendemos o asumimos que esta artista es chic y viste en Click, eso respaldaría la opinión que tiene Click sobre su propia ropa. Espero estar siendo claro, pero aquí entonces hay alguien
que está mostrando una información objetiva y es este personaje o esta figura pública. Porque, bueno, en el conocimiento que tengo, hasta donde yo creo, realmente ella se ha caracterizado por vestir de forma, pues, chic. De menos se ocupa de su aspecto de manera muy notable y entonces podría ella misma ser un argumento sólido para poder decir que muy posiblemente la tienda Click sí motiva a que la gente chic adquiera prendas en esta. Todo esto, por supuesto, no es otra cosa más que información que se interpreta así, dadas las condiciones en las que se establece. En el caso del diseño editorial, una información interpretada podría ser un artículo como el que estás viendo en la pantalla. Nicolás tiene 2 papás. Un tema polémico, el de la crianza de hijos por parte de parejas homosexuales. En este artículo, digo, sin necesidad de leerlo, pero puede entenderse que podría establecerse un punto de vista, o sea, un enfoque, porque por supuesto este tema tiene varias aristas, varios puntos de opinión, pero en este artículo en particular se estará exhibiendo uno de esos tantos puntos de vista, que por supuesto defendería el autor del propio artículo. Pero para poder hacer esto de manera responsable, sin duda, este reportero o este articulista tendría que respaldar su opinión o su punto de vista en información objetiva, que seguramente se podrá ver por ahí. Tendrá que dar datos o brindar respaldos que haya adquirido de profesionales, a lo mejor, no sé, en psicología, por ejemplo, o mencionar estudios serios que se hayan hecho al respecto para poder validar su propio punto de vista. Este es un esquema muy frecuente, se puede apreciar de manera recurrente en revistas, en periódicos, por supuesto dentro del medio digital, pues también en revistas digitales, en blogs, etc. En síntesis de esta primera parte, debe quedar claro que he mencionado hasta el momento que existen 3 enfoques sobre la transmisión de ideas, o sea, sobre la comunicación que podría establecer un medio editorial con sus lectores. Estos 3 criterios son el de la información objetiva, el de la información basada en la opinión y en el de la información que es una interpretación de datos objetivos. Esto nos lleva a entender que existen varias maneras de presentar información en los medios. Estos también podrían estar entendidos a partir de los géneros editoriales. Es decir, existen varias maneras de presentar información y estas maneras, que son las que ves enlistadas aquí, pueden tener alguno de los enfoques que te he explicado hace un momento. Veamos cada uno de estos de manera breve. La noticia es un texto corto, muy sintético, de información sobre un hecho de actualidad o reciente. Su estructura responde a las preguntas ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? Un ejemplo de noticia puede ser lo que estás leyendo en la pantalla. Llegan los primeros ventiladores de Estados Unidos. Se plantea el hecho tal cual sucede. Del lado izquierdo puedes ver Sanofi desarrollará vacuna. Eso también es un asunto comprobable. La noticia simplemente se aboca a decir qué ha pasado, dónde ha ocurrido, quiénes están involucrados, cuándo sucedió. La información entendida como noticia plantea entonces un hecho reciente. Esa es la característica. Algo deja de ser noticia toda vez que caduca, es decir, que ha sucedido hace ya mucho tiempo. Las noticias deben asumirse como información del momento. Tenemos el género editorial llamado reportaje. Esto es una noticia ampliada o una investigación realizada sobre algún hecho o fenómeno. Su estructura responde principalmente a la pregunta ¿por qué?
Este asunto, el de entender que este género editorial responde a la pregunta de por qué, se puede extender en un desarrollo de ideas bastante importante. Explicar por qué pasa algo es algo sumamente complejo, sobre todo en este país, en donde, por ejemplo, se sabe de la violencia, de cómo se ha recrudecido esta en México, y debido a lo complicado o difícil que es acercarse a la verdad con esta impunidad que tienen los delincuentes o las personas que buscan conseguir algo a partir de la violencia o de la fuerza, pues los propios reporteros ven muy complicado exhibir el por qué han sucedido las cosas. Un asunto es publicar en alguna revista o en algún periódico que han asesinado a alguien, pero otra cosa muy distinta y muy complicada de lograr es poder explicar en ese medio por qué lo han asesinado. Porque además esto llevaría al descubrimiento de la verdad o a la muestra extendida de los hechos que involucran al fenómeno que se plantea. Esto, por supuesto, podría evidenciar quiénes han asesinado a tal persona. Y entonces es por ello que los periodistas corren mucho riesgo con este asunto. El reportaje entonces es un trabajo muy importante o muy valioso por parte de los periodistas y toma un tiempo considerable el desarrollarlo. Incluso trabajos periodísticos que se van desarrollando con la lentitud con la que pues este periodista ha podido esclarecer ciertas dudas o investigado sobre ciertos temas, buscado respuestas en infinidad de lugares. Todo este proceso, por supuesto, que toma tiempo, en ocasiones llega incluso a compilarse en la publicación de un libro. Porque bueno, es tanta la información que se tiene que aunque se ha ido presentando en el periódico o en las revistas, pues al final ya compilar todo, por supuesto que exhibe toda una situación, toda una red complicada de hechos que van explicando o buscando dar respuesta a todas las inquietudes que genera un simple hecho como el de decir que alguien ha sido asesinado. Entonces, el explicar el por qué es un asunto sumamente complejo. Y en el caso del periodismo, de la comunicación, un reportaje es algo entonces muy valioso. Por ello es que el diseño siempre busca hacerle justicia a ese esfuerzo que representa conseguir esta información. Tenemos también la crónica. Este es un relato detallado y ordenado de un suceso, generalmente escrito en tercera persona y con elementos literarios que enriquecen su narrativa. Una crónica busca incluso tratar de llevar al lector como si estuviera viviendo los hechos, tal cual ocurrieron. Su estructura responde principalmente a la pregunta ¿cómo? Mientras el reportaje busca responder el por qué, la crónica busca explicar el cómo sucedió algo. Estás observando el ejemplo de una crónica publicada en una revista. La tormenta perfecta es el nombre de este artículo o crónica presentado en la publicación. Por las fotos incluso puedes entender que de lo que se hablará aquí es el de cómo ocurrieron las cosas. Es una reconstrucción de hechos buscando que el lector de alguna manera pueda vivir lo que se sufrió en esta comunidad en la que pues se han presentado afectaciones debido a esta tormenta tan grave. Existe también el género de la entrevista. Esta, bueno, no es muy complicada de entender. Tiene por objetivo conocer el punto de vista de una persona sobre un hecho, suceso, fenómeno o tema. Esta persona a la que se entrevista, por supuesto, debe ser alguien que domine sobre el tema que se va a plantear, alguien que haya presenciado o vivido cierta experiencia o suceso, digno, por supuesto, esto de publicar, porque complementará cualquier otro tipo de información que se haya presentado en relación a un suceso. La entrevista entonces es un recurso de transmisión de ideas muy interesante.
Aquí puedes ver un ejemplo. Se trata de este famoso cantante, Carlos Rivera. Se asume, incluso por el propio diseño, que esto es una entrevista porque las fotos más destacadas que se ven aquí, pues son del propio artista. Y a partir de lo que vemos en la cabeza o titular, pues comprendemos que estaremos entendiendo el punto de vista de este personaje en relación a su trayectoria y particularmente a alguno de sus discos que seguramente ha hecho. Un disco que tendrá que ver con un asunto muy nacionalista. La entrevista entonces plantea el enfoque, el conocimiento, el punto de vista de una persona en particular, que es por supuesto a quien se entrevista. Existe el género llamado artículo, el género editorial llamado artículo. Esto es una exposición de temas que no necesariamente son de actualidad. Estos son desarrollados por especialistas, por supuesto, en el tema que se va a abordar o que se va a exhibir. Aquí tienes un ejemplo. La cabeza de este artículo es De regreso a las raíces con la cocina. El sumario dice: a través de convocatorias como Cocinando en casa con el maíz y la milpa, se busca que las familias mexicanas convivan y rescaten el conocimiento que guardan los abuelos. Para los expertos, la gastronomía es uno de los tesoros más valiosos de la cultura nacional. Este artículo, a diferencia de la noticia, puede tener mucho mayor vigencia. Puede leerse ahora y volverse a leer en un año, quizás hasta en 2, 3, 4, no sé, y la información seguir siendo relevante o seguir siendo útil. En el caso de la noticia no ocurre eso. El artículo es algo que complementa mucho a las revistas. Las revistas tienen una vigencia mucho más extendida que los periódicos. Un periódico incluso puede dejar de ser interesante al término del día, porque al siguiente ya habrá una nueva edición del periódico. En el caso de las revistas, cuya publicación es generalmente mensual, se guardan o se conservan y pueden ser útiles incluso años después. De tal forma que los artículos son algo que complementa mucho a las revistas, mientras que las noticias son las que más espacio ocupan en un periódico. La columna de opinión es un texto que expresa los puntos de vista de una persona reconocida en algún ámbito. Es publicada con periodicidad en algún medio informativo y siempre se señala al autor. La mayoría de los periódicos y revistas tienen un espacio de columna de opinión. Buscan acercarse a algún experto o alguna persona o individuo que se sabe, conoce muy bien sobre cierto contexto o tema y se le pide que escriba con regularidad en esta publicación. Los lectores, incluso algunos, pues buscarán esa columna cada que adquieren el producto editorial. Saben que existirá siempre este espacio. Si alguien sigue a cierta figura pública o a cierta persona columnista, pues buscará sus opiniones con regularidad. Estás apreciando ejemplos de columnas de opinión dentro de un periódico, el periódico El Excelsior. Como te pude comentar hace un momento, el diseño que se resuelve para las columnas de opinión es muy característico. Incluso se recomienda que se haga así porque el lector, el que frecuentemente consume periódicos o revistas, sabe que este diseño corresponde a las columnas de opinión y eso permite que no las confunda con artículos, noticias, reportajes, etc. Las columnas de opinión en términos de diseño son muy básicas, son muy sintéticas, presentan básicamente la información de la columna y por supuesto destacan, por lo menos así sucede en este ejemplo, al columnista o al que opina, que de forma muy particular se le integra en este periódico, se integra la imagen de ese columnista con la capitular de la columna en turno. Finalmente tenemos el concepto de editorial. Este también es un género periodístico. Este es un texto de publicación regular en la que un medio de comunicación expresa su opinión, la opinión de ese medio,
sobre un hecho, suceso o fenómeno de actualidad o relevancia. Generalmente se exponen estas editoriales en la página donde se colocan también los créditos de la publicación, como precisamente lo puedes ver en este ejemplo. El editorial, desde el punto de vista del género periodístico, es ese espacio en donde el propio medio puede hablar y dirigirse a sus lectores. Se entiende que en este espacio la opinión que se muestra ahí es respaldada por el propio medio, por la propia revista. Y es un espacio que permite buscar el acercamiento directo de este medio con sus propios lectores. En síntesis, tenemos 3 enfoques sobre la transmisión de ideas. Hay 3 maneras en las que debemos entender que puede comunicarse algo. La primera es la información objetiva, que plantea las ideas a partir de hechos concretos, mismos que son demostrables o deben ser demostrables. Hay un segundo enfoque, que es el de transmitir ideas a partir de comunicar nuestra propia opinión o la opinión de alguien en particular. En este caso, se debe clarificar que lo que se está diciendo corresponde a la opinión de cierto individuo o a la propia, pero debe clarificarse eso. Y finalmente está la información interpretada. Este enfoque combina un poco de la información objetiva con la información basada en la opinión. Me parece que es una manera más justa, más conveniente de comunicarse. Yo expreso mi opinión, pero esta está respaldada por algo objetivo de lo que pude enterarme o de lo que tengo conocimiento. Entonces mi opinión no es tan sesgada o no es tan poco sustentable porque al final la construí a partir de entender información objetiva. Los géneros periodísticos son formas en las que se puede plantear información. De acuerdo con lo que revisamos hace un momento, existen varias maneras. Cada una, pues, tiene su propio valor y, por supuesto, también sus propias limitaciones. Pero si buscamos cruzar los géneros periodísticos con los enfoques de transmisión de ideas o de comunicación, obtendremos como resultado lo siguiente. En términos generales, porque nada de esto es absoluto, es decir, podemos mover de lugar un poco las cosas porque el enfoque al final es lo que respaldaría el sentido de la transmisión de ideas. Pero bueno, de manera muy general, puedo decirte que la información objetiva generalmente se ve reflejada en una noticia, en un reportaje, en una entrevista, o puede incluso también verse así en un artículo. La información basada en la opinión es, sin duda, un espacio en el que se proyecta el género periodístico llamado editorial. La columna de opinión también cabe claramente en este enfoque, o sea, la información basada en la opinión, se entiende, pues es una manera en la que se estructuran las columnas de opinión dentro de los periódicos o revistas. Los artículos, si bien pueden ser presentados con información objetiva, también pueden construirse desde la opinión o desde la información basada en la opinión. En todo caso, simplemente habría que clarificarlo. Finalmente, en el caso de la información interpretada, puede caber dentro de esta el reportaje, la entrevista o la crónica. En el caso del reportaje, también vemos su presencia en la información objetiva. Todo dependerá de la manera en la que se estructure esta transmisión de ideas para definir si quedará dentro de información objetiva o dentro de información interpretada. Desde la posición del lector es muy posible que no identifique si está ante una noticia, un reportaje, un artículo, una entrevista. Es decir, el lector no está en la obligación de conocer sobre géneros editoriales, mucho menos tendría por qué clarificar para sí mismo que está ante una información objetiva o basada en la opinión o interpretada. O sea, no debería necesariamente
identificarlo como lo estoy exponiendo en esta sesión, pero sin duda entiende sobre estos criterios, o sea, reconoce, sobre todo si es un lector frecuente, reconoce sobre todo los enfoques en los que se mueve la información que se está planteando y tendrá, con base en ese enfoque que detecta, la oportunidad de decidir si va a asumir esa información transmitida como algo que fundamente sus ideas o que estructure sus ideas, o bien terminar ignorándolo. En la medida en que el diseñador editorial conozca esta información, entienda sobre estos enfoques y sobre géneros periodísticos, podrá resolver de manera más efectiva su trabajo y provocar en el lector una mejor transmisión de ideas, una mejor asimilación de las mismas incluso. Bueno, ese es el sentido entonces de esta sesión, la de concientizarte sobre las formas en las que se puede transmitir la información. Espero que esta sesión, como todo lo que hemos visto durante este curso, te resulte útil, complemente tu desarrollo profesional y te permita crecer como diseñador editorial. Bueno, sin más que decir, te dejo, nos vemos en la próxima sesión. Que tengas un muy buen día. Bye.